transición en la que se va a decidir cambios que pueden ser sustanciales e incluso abrir una nueva etapa histórica a partir de este fin de régimen. Nosotros estamos de lleno, y este ha sido el centro del debate del Congreso del Partido Obrero, en plantear la necesidad de fusionar a la izquierda revolucionaria, a la izquierda anticapitalista, con el movimiento obrero, partiendo de la base del agotamiento de la tentativa que se ha producido en estos años de kirchnerismo de recuperar las posibilidades populares, nacionales, democráticas del peronismo. Es decir, agotada esa experiencia, y cada día que pasa se agota de manera más brutal y las evidencias son completas, ahora voy a referir a algunas cosas, la posibilidad de que a este agotamiento le suceda la construcción de un nuevo movimiento histórico que suceda al peronismo, que ha sido, ¿no es cierto?, la tradición política de los últimos 50, 60 años, lo que ha la organización fundamental de los sectores populares en Argentina, clase trabajadora en primer lugar. Si el gran debate de nuestro Congreso fue si esta crisis, este agotamiento del kirchnerismo nos abre una nueva etapa histórica, esta vez con un movimiento de características populares de los trabajadores, con los socialistas revolucionarios, con la izquierda a la cabeza. Este es el gran desafío. Lo que examinamos en nuestro Congreso y el desarrollo de estos discursos de Altamira tiene que ver con este problema sustancial. Entonces, hemos hecho un análisis riguroso de todo el desarrollo del Congreso que, para los que no saben, acá muchos son compañeros, otros no, el Congreso es toda una etapa de debate, casi 3 meses, hasta que donde debatimos los militantes de todo el país, donde se elaboran tesis, análisis, se las critica, donde circulan internamente entre todos los militantes, boletines donde están las opiniones y resultados de las polémicas, incluso en distintos lugares del país, y donde todo eso va nutriendo una elaboración colectiva de los planteamientos, de la realidad de las iniciativas que después termina votando un Congreso que es un Congreso de delegados, pero que ha sesionado durante 3 días con, esta vez, alrededor de 300 y pico de delegados que constatan, digamos, un crecimiento de un 50% con respecto al Congreso anterior del Partido. Eso fue un registro de nuestro propio Congreso. Entonces, el Congreso, digamos, fue el escenario de este debate esencialmente. Es decir, ¿cómo es esta transición? ¿Cuáles son los elementos objetivos del agotamiento del kirchnerismo? ¿Cuáles son las bases materiales de ese agotamiento? Es decir, el ingreso nuevamente a una bancarrota de la economía con características algunas parecidas a las del 2001. ¿No es cierto? El agotamiento no solo del kirchnerismo, sino del viejo sistema de partidos en general. Por ejemplo, en el caso del PJ, en el 2003 tuvimos 3 candidatos presidenciales que no pudieron llegar a ningún acuerdo y compitieron los 3 entre sí. ¿Recuerdan? Menem, Rodríguez Sá y Kirchner. Si el peronismo no pudo unificar una fórmula. Hoy hay por lo menos 8. Y nadie puede afirmar hoy que eso se va a resolver en una pacífica elección primaria. Las tendencias centrífugas son totales. Cada facción tiene su propio partido de reserva. Por ejemplo, acá en la capital, Issa, que se presenta como candidato a gobernador, y supuestamente una variante unitaria y todo lo demás, su principal alfil en la capital, que es Sáenz, ya está legalizando un partido, que no es el PJ, que no iría a la interna, es entre múltiples otras facciones. Es una tendencia al estallido. Ni hablar del radicalismo y de todo este espectro de partidos del centro derecha, que también están profundamente atomizados. Y son los partidos que han gobernado, digamos, del 83 a esta parte. Los últimos 30 años han estado todos en el poder. Y su paso por el poder
los desautoriza frente a las masas y los ha colocado casi en todos los casos en un cuadro de crisis, de disgregación política. El sistema de partidos en Salta también es así. El desarrollo del Partido Obrero en Salta tiene que ver, antes que ninguna otra cosa, con la fundición de toda la oposición política tradicional. Nosotros llegamos al Parlamento en el año 2001 cuando el Romero había cooptado y disuelto casi a los radicales y al Partido Renovador de Salta. Es decir, aparecemos como la única oposición popular. Es un proceso que viene de lejos. En estos 12 años se ha agravado, se ha profundizado esa crisis del viejo sistema de partidos. Entonces esto lo hemos analizado muy en profundidad. Hemos visto cómo, digamos, el kirchnerismo, luego de tener que asumir con un discurso que implicaba congraciarse con un proceso de gran ascenso popular en la crisis del 2001 y con causas populares como la de los derechos humanos, con causas democráticas y demás, hoy, por ejemplo, aparece en el poder como un gobierno que trae de nuevo lo peor de la patota sindical y de los crímenes. Lo tuvimos con Mariano, pero ahora tenemos de nuevo voceros de esta burocracia sindical asociada completamente al gobierno, atacando a la izquierda, atacando las luchas obreras, y amenazando incluso de una acción física contra las organizaciones obreras, y aliadas, así como sostén en esta etapa final del kirchnerismo. Eso es una manifestación de que en el campo político no solo no han podido producir ninguna renovación, sino que terminan hechos unos loperreguistas cualquiera. Loperrega es la facción que ocupó el poder luego de la muerte de Perón, está asociada a la AAA, a los crímenes de los parapoliciales en la Argentina, y por ejemplo la intervención de la provincia de Salta y el asesinato de Ragones, digo, para ver en qué campo de esto se trata. Es el discurso de los que desde el poder político atacaban la infiltración de la izquierda, denunciaban el movimiento obrero y por detrás de esto perseguían y asesinaban con este discurso político. Bueno, estos son los hijos de las madres. Estos que se presentaban como los hijos de las madres, hoy están con los parteros de la AAA en el poder, cada vez más cerca, asociados a su discurso, con elementos de la dictadura como este capo de la UOCRA, Martínez, ¿no es cierto? Entonces, en el terreno de la reforma política no han hecho otra cosa que volver a este pasado de lo peor que tiene nuestro país. En el terreno de la economía, el Congreso analizó el giro ya completo del gobierno en el plano económico con los acuerdos, primero con Chevron, que son acuerdos completamente coloniales, es decir, que establecen para las petroleras la libre giro del 100% de las ganancias al exterior, el pago del precio internacional por los combustibles en la Argentina, y un conjunto de condiciones que prácticamente han entregado las reservas petroleras a una compañía norteamericana. Pasaron de la entrega a Repsol a la entrega de una compañía norteamericana. Los últimos acuerdos que se han firmado, que se ha firmado ahora con el Club de París, que ha ocurrido a posteriori del Congreso, pero que marcan una profundización de la misma línea, son acuerdos de sometimiento escandaloso. Es decir, la deuda con el Club de París era una deuda de empresas privadas que fue estatizada. Y además eran 6.000 millones de dólares y el gobierno le acaba de reconocer 9.000 y pico. Es decir, acaban de aceptar todas las condiciones del capital financiero, todas, en otro acuerdo de características coloniales. La indemnización a Repsol, casi 12.000 millones de dólares, a una compañía que vació y liquidó la producción de petróleo en la Argentina, que hizo una explotación completamente parasitaria de las exploraciones y de toda la inversión que había hecho YPF en su momento. La han premiado con una indemnización absolutamente extraordinaria. Y
por detrás de todo esto, la disposición del gobierno de poder producir un ajuste de la economía, visto que no puede seguir gobernando en los términos que seguía gobernando, con intervención de recursos del Estado, con subsidios a la patronal y subsidios a determinadas áreas del consumo y de los servicios, la disposición del gobierno a aplicar un ajuste para desarmar este esquema de subsidios, para atacar drásticamente el poder adquisitivo de los salarios, por eso la devaluación de la moneda del principio de este año, es decir, un ajuste clásico de la economía como el de la época de Menem, o como este que nosotros rememoramos del año 75, cuando también un ministro de Economía, en la época de López Rega, Celestino Rodrigo, produjo un gran golpe que confiscó el ingreso de los argentinos, una gran devaluación de la moneda, y el Congreso analizó que estamos en el medio de un ajuste, en el medio del ajuste de estas características reaccionarias, antipopulares, antinacionales. ¿Sí? Es decir, no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, en los términos y con los recursos económicos que lo venían haciendo, están obligados a ir a este ajuste y van por la mitad. Hemos analizado agudamente, también en el Congreso, que para poder aplicar este ajuste van a tener que pasar por la prueba de la lucha de clases, van a tener que poder imponer una derrota en toda la línea del movimiento obrero, los sectores populares en la Argentina. Y en esta batalla, ya en el desarrollo de los últimos 2 o 3 meses, el gobierno ha tenido que enfrentar una fuerte reacción obrera contra esta medida. Los salarios, los acuerdos salariales que se han establecido hasta ahora, después de grandes luchas como las huelgas docentes o como el propio paro del 10 de abril y un proceso ahora de huelgas que se están dando en todo el sector industrial, han obtenido aumentos de salarios que ya golpearon en buena medida una parte sustancial del ajuste que el gobierno quería imponer. Y entonces han puesto en crisis al gobierno esta reacción popular. Vamos a ver algo que ha sido también un eje de debate muy importante en el Congreso. Han puesto en crisis este ajuste que como yo les digo, se empezó a aplicar con la devaluación de la moneda, que tiene otras etapas a las que el gobierno tiene que apelar inexorablemente, como son la salida del sistema de subsidio y el aumento de tarifas, y un arreglo completo del tema de la deuda externa, todos los frentes que todavía están pendientes. Por ejemplo, acordar con los llamados fondos buitres, ¿no es cierto?, que son los que no entraron en el canje de la deuda y que están exigiendo condiciones leoninas para que se le reconozcan la deuda, los intereses por todos estos años, etc. Es decir, esa otra mitad del ajuste tiene que aplicarse, pero la van a tener que aplicar después de haber encontrado una férrea resistencia y de haber tenido que retroceder en relación, por ejemplo, a la política que pretendían imponer en las paritarias. Entonces, el gobierno, bien que todos los sectores capitalistas la apuestan a él, y esto fue un tema que discutimos mucho en el Congreso, una primera tesis que elaboramos sobre si el gobierno caía o no caía. Es decir, el primer documento del Congreso se planteaba: ¿este gobierno llega al 2015? Y entonces analizábamos las contradicciones que estaban planteadas, porque había sectores del capital que aparecían casi como golpistas, es decir, bueno, abortemos esto. Pero de otro lado, una tendencia que compensaba esta otra, que decía: no, mejor que el trabajo sucio haga el kirchnerismo, cerremos filas para que sea el gobierno el que aplique un plan de ajuste y que un futuro gobierno asuma sobre la base de que otro cargue con todos los costos del descrédito político de haber llevado adelante este ajuste. Esto es lo que hoy domina la situación, es decir, el conjunto de los sectores capitalistas apuestan a que sea este mismo gobierno, girando en su política económica, girando en su relación con los trabajadores, girando en un sentido represivo, como está girando, ¿no es cierto?, el que aplique a fondo estas medidas de ajuste. Pero bueno, acá ha parecido
el protagonismo creciente de la clase trabajadora. Con ese protagonismo creciente de la clase trabajadora se está poniendo de manifiesto algo que nosotros venimos señalando y de lo que somos también protagonistas, que es que este fin del régimen del kirchnerismo, este agotamiento, está dando paso a un giro a la izquierda que se manifiesta en muchos planos. Ese giro a la izquierda se ha manifestado en el plano electoral con el crecimiento de la izquierda, claramente del 2011 a esta parte, con un crecimiento sistemático, elección tras elección, a partir de la constitución del Frente de Izquierda. E incluso hoy hay nuevos datos de esto porque están las encuestas que colocan, por primera vez creo que, no sé, habré que buscar muy lejos en la historia, a un candidato de la izquierda revolucionaria con el 6% de intención de voto, que son como 2 millones de votos. Y todas las encuestas dan estos datos, es decir, estaría indicando un nuevo crecimiento. Entonces está el dato del desarrollo electoral, pero después está el dato, tan importante o más importante que este, del giro que se está dando en el movimiento obrero y que se manifiesta en el crecimiento del Partido Obrero y de otras corrientes de la izquierda, varias de las que están en el Frente de Izquierda, en el movimiento obrero a partir de la recuperación de sindicatos, de comisiones internas, que tiene mucho que ver con este proceso de resistencia al ajuste y con esta crisis en la que está el gobierno para aplicar este plan de ajuste. La huelga de la provincia de Buenos Aires tuvo el protagonismo de 10 sindicatos recuperados por la izquierda, los más grandes, o de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, que son los que efectivamente marcaron el paso de esa gran huelga que duró 17 días, desafió a la justicia, la conciliación obligatoria, la justicia, un ataque feroz de todos los medios de difusión, impuso un resultado, igual que la huelga salteña, un resultado limitado, pero que fue mucho más allá de lo que el gobierno estaba dispuesto a dar en materia de salarios y demás. Y ahí estaba el protagonismo de la izquierda. Cuando uno vemos después el paro del 10 de la CGT, también vemos el protagonismo de la izquierda, porque los piquetes que organizamos desde la izquierda son los que le dan al paro un carácter activo y masivo, sobre todo en el movimiento obrero industrial. Y se diferencia muy claramente de la posición de un paro dominguero, pasivo, regimentador, que convocó Moyano. Es decir, en el paro del 10 volvió a señalarse muy claramente este protagonismo de la izquierda y su clara delimitación de Moyano y de la burocracia. Después en la huelga docente de Salta, que ha sido un motivo de discusión a nivel de todo el país, donde nuevamente se pone sobre la mesa un rol muy importante, en este caso particularmente del Partido Obrero, en ayudar a superar lo que era la columna vertebral de la burocracia sindical y la columna vertebral de la pata burocrática del régimen de Urtubey, que es la agremiación docente provincial y su dirección. Es decir, sobre esa pata se apoyaba firmemente para la regimentación del movimiento obrero del gobierno de Urtubey. La huelga docente esta se desarrolla porque se logra armar una asamblea autoconvocada, ¿no es cierto? Esa asamblea autoconvocada tiene un fuerte protagonismo de los dirigentes de tribuna docente y del Partido Obrero, y se termina armando un canal que supera esta burocracia, que termina armando un sindicalismo de delegados con mandato y dominado por las asambleas, y terminamos con la victoria que terminamos, creando un esquema incluso de alcance permanente y con futuro, de una nueva organización de la docencia, basada en esta asamblea, y que a su vez contagia y ha empezado a influir sobre la situación en el resto de los sindicatos en Salta. La semana pasada, el gran debate nacional giró en torno de las ocupaciones de fábrica contra los despidos. Es el caso de la fábrica de Tajestán. Nuevamente, el punto fue la polémica con la izquierda por el papel de la izquierda
en la lucha práctica para enfrentar los despidos. Y acá viene el otro componente que ha estado presente también en toda esta situación, porque la izquierda empieza a aparecer como la referencia política de estos conflictos obreros. Y porque el progreso que hemos tenido en las elecciones y la conquista de bancadas que hemos tenido, aparece naturalmente asociada a estas luchas extraordinarias, radicales en sus métodos, que revolucionan las prácticas que tenían hasta ahora sectores enteros de los trabajadores. Y aparecemos completamente asociados, casi como la única representación política. Y si todo el resto de las tendencias políticas hostilizando esta lucha obrera, y de este lado, la tarea práctica de defender la lucha y la tarea de formular planteamientos de salida a las reivindicaciones que esa lucha plantea a partir de una intervención en el Parlamento, las bancadas de la izquierda. Entonces, así como aquí nos atacaban, y hay un proceso para sancionarme en la legislatura por haber jugado este papel, todos los compañeros del bloque del Partido Obrero haber jugado este papel en la huelga y haber sido la bancada de la huelga, la que llevó los reclamos de la huelga a la legislatura. Hoy me comentan que ayer en la ciudad de Córdoba hubo una gran manifestación frente a la legislatura de Córdoba y nuestra compañera legisladora allí fue la única en denunciar un proyecto de ley ambiental que es un proyecto escrito a favor de Monsanto y de todas las grandes compañías. ¿Y qué pasó el día de hoy? Bueno, la legislatura de Córdoba quiere sancionar a la compañera del Partido Obrero y le imputan algo así como haber señalado a los diputados para que la gente los insultara. Una cosa de este tipo. La semana pasada fue el entredicho de Peñarelli con Pitrola, el ataque violento, solicitadas, que ahora están comentadas en el número de prensa obrera que llega el sábado, en donde ha habido congresos, por ejemplo, de todo el sector de los sindicatos industriales de la burocracia que han sacado solicitadas, de nuevo atacando a la izquierda, que la izquierda se confine al Parlamento, que si tiene parlamentarios se dediquen al Parlamento, pero que no vengan a la calle a apoyar luchas obreras. Exactamente lo que dice Godoy, o el gobierno provincial de Salta. Es decir, se ha armado, y este ha sido un tema de mucho de debate y de reflexión en el Congreso del Partido Obrero, que está colocado el problema en este libro, el análisis de cómo es la transición política y cómo es este giro a la izquierda. ¿Cómo es? Es decir, qué oportunidades nos plantea y cómo una izquierda como la nuestra, que es revolucionaria, que quiere una transformación social de fondo, que no quiere gobernar con los instrumentos de este Estado capitalista, quiere revolucionar esta sociedad, ¿no es cierto? Cómo explota toda la transición de un desarrollo electoral fortísimo para que la clase trabajadora y las ideas del socialismo ganen una influencia decisiva y pueda ser un factor desequilibrante. Y cómo explotamos, cómo medimos nuestro progreso en el progreso de la clase trabajadora y de los revolucionarios en todos los escenarios, incluido el escenario de las elecciones. Por ahí Altamira en su discurso plantea qué pasa con una izquierda que pueda obtener 8 millones de votos en el país. Es un factor desequilibrante. Cuando, ¿no es cierto?, obtuvimos la votación que obtuvimos y se juntaron, se coaligaron todos los bloques políticos del Consejo Liberante para que no tengamos la presidencia. Y cuando le preguntaba por qué se coaligaron todos, dice: no, tenemos miedo que un presidente de un Consejo Liberante de ustedes precipite la caída de ISA. Es decir, sentían ellos de que estaba en juego el problema del poder y de la estabilidad de ellos en el poder. Y nosotros no habíamos hecho más que ganar una elección y tener una primera minoría en un consejo. Pero ellos se dan cuenta que están perdiendo resortes clave del control sobre la población. La regimentación de un capitalista es una regimentación que no es solo golpe de la policía, es un control ideológico, es el dominio de sus partidos,
de sus punteros y, por supuesto, de las elecciones, que siempre se hacen de modo tal, y se han hecho toda la vida, que ellos tengan garantizado el triunfo. Si de golpe no empiezan a tener garantizado el triunfo, se vuelven muy desapegados de la democracia. Es decir, ellos tienen una democracia en la que pueden ganar. Si de golpe resulta que con los mecanismos de la democracia, que ellos siempre tuvieron garantizado el poder, ganamos los revolucionarios, ¿qué negocio tiene esta democracia para los capitalistas? Ninguno. Entonces, en el Congreso se discutió mucho cómo nosotros valoramos los progresos en cada fase de nuestra intervención política. Vamos con todo por nuevas direcciones en los sindicatos, pero vamos como parte, y aquí viene un gran tema político, como parte de este giro político más general, no simplemente como sindicalistas combativos. Por ejemplo, tenemos una polémica con nuestros aliados del PTS, de Izquierda Socialista, que quieren limitar la acción en los sindicatos a promover un sindicalismo antiburocrático, combativo, y separarlo, disociarlo de este giro político más general, que tiene que ver no solo con un cambio para que haya democracia sindical, sino a favor de que los sindicatos estén dirigidos o puedan ser una palanca de un proceso más general de lucha por una transformación social, es decir, política, en el poder político. Nosotros creemos, y ese es el gran desafío de este Congreso, que es necesario fusionar este giro a la izquierda con el movimiento obrero, que tiene una tradición política distinta, que viene del peronismo, en su enorme mayoría. Y dar la batalla en todos los terrenos para superar aquella experiencia y entonces hacer el proceso inverso. En el discurso de cierre también planteó el proceso inverso al que ya tuvo la Argentina. La Argentina, la tradición de la clase obrera argentina, la tradición de izquierda, los sindicatos lo constituyeron los socialistas, los anarquistas, a finales de 1800, ¿no es cierto? Y todas las primeras décadas de 1900 eran corrientes dominantes. La construcción de las grandes organizaciones obreras. Perón explotó una posición antinacional que tuvo esa izquierda, y desde el Estado, tomando las reivindicaciones del movimiento obrero, se quedó con los obreros que eran de izquierda. Es decir, se llevó a los obreros de la izquierda al peronismo. Y abrió un ciclo de 45 hasta nuestros días. ¿Qué planteamos nosotros hoy? Es necesario agotar la experiencia esta del ciclo de los obreros siguiendo el peronismo y presentar a la izquierda como la que es capaz de dar salida a las encrucijadas que hoy se le presentan a los trabajadores. Y no simplemente por una cuestión de orden propagandística, es decir, venite al socialismo, sino la capacidad de ofrecer una salida, de ofrecer un programa, métodos y estar físicamente entrelazado a la experiencia de los trabajadores para encontrar una salida. Por ejemplo, para que hoy esta crisis económica no se resuelva como clásicamente se han resuelto las anteriores, transfiriendo la crisis a los trabajadores. Este problema de que nuestro rol es ser un factor que permita encontrar una salida es clave, porque él señala la experiencia, ¿por qué lo tenía señalado? La experiencia de la Revolución Rusa. Él dice, en Rusia ganó un partido del poder que aparentemente iba en contra de toda la opinión pública, dominante en todas las clases sociales. Es decir, la opinión pública dominante entre los trabajadores, entre el campesinado, en todos. Y dice, fuimos contra la corriente, y como pudimos dar la salida, no sé dónde va a estar ahora, como pudimos ofrecer una salida, o como Lenin pudo ofrecer una salida, tomaron el poder. Contra toda, acá dice, en Rusia, dice, triunfó un partido de intelectuales que actuaba en un medio obrero. Un partido obrero en un medio campesino. Un partido ateo en un medio esencialmente religioso y oscurantista. Y un partido internacionalista en un medio esencialmente nacionalista. Es decir, el partido que comandó la Revolución Rusa iba formalmente en contra de todo lo que era
el dominio ideológico de la época, o sea, la cultura y demás. Sin embargo, pudieron ser los líderes de una revolución. ¿Por qué? Porque su política empalmó con las necesidades de un pueblo que necesitaba encontrar una salida. El paz, pan y tierra, que eran las reivindicaciones que empujaron aquella revolución, solo la defendía consecuentemente el partido bolchevique y pudo liderar ese proceso. Nosotros tenemos el desafío entonces de demostrar que la izquierda puede, que la izquierda revolucionaria, que el Partido Obrero puede ofrecer una salida frente a esta evidencia del agotamiento ya insalvable del peronismo, frente a este nuevo episodio de gran crisis de descomposición capitalista, que además podemos dar salida a los grandes problemas, no solo, digamos, económicos y sociales, y materiales en este sentido, sino también a los grandes problemas que tienen que ver con la democracia política, con las libertades democráticas.